es importante no pensar solo en el proceso de concreción de la operación, sino ir más allá. Por ello, entre otros aspectos, el vendedor exportador, fabricante o revendedor internacional debe conocer y tener en cuenta los siguientes puntos. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que internacionalmente observan, escuchan y analizan el contenido de esta segunda parte del 6º capítulo. Vuestra respetuosa consideración al respecto es para mí un honor. En el video anterior mencioné la importancia de que el vendedor exportador, fabricante o revendedor internacional se organice y tenga todas las herramientas necesarias antes de reunirse con el posible comprador importador. Todo ello forma parte del servicio integral que se le debe brindar a un cliente. Por ejemplo, al comprador importador no le interesa tener que recuperar la mercadería comprada a la mitad del camino entre el origen y el destino final, o tener que coordinar el flete y seguro desde el domicilio del fabricante. Ahora, en esta época del siglo XXI, lo importante son la calidad del producto, el precio y los servicios comerciales puerta a puerta, junto con el postventa en línea, siempre necesario. En muchos casos, la calidad de los servicios brindados a posterior de la etapa de venta define la preferencia del cliente. Es decir, es importante no pensar solo en el proceso de concreción de la operación, sino ir más allá. Por ello, entre otros aspectos, el vendedor exportador, fabricante o revendedor internacional debe conocer y tener en cuenta los siguientes puntos. El verdadero concepto del producto estrella en ese momento en el mercado comercial que desea ingresar con los propios. La verdadera tangibilidad y competitividad de la calidad de sus productos y la competitividad del precio de los mismos puesto en el depósito fiscal más cercano al domicilio fiscal del comprador importador. El vendedor exportador debe visitar al comprador importador con la ruta comercial, bancaria, aduanera, puerta a puerta entre el origen del producto y el destino final del mismo, como mínimo. No pecar por ser un inexperimentado en estas materias, a la que salvo diferencia de espacio geográfico, suele tener en su país de origen para vender y entregar la mercadería a sus clientes locales. Esta experiencia la debe desarrollar a nivel internacional, ya que no es lógico ir a vender sin conocer todas las condiciones que menciono y mucho menos sin conocer cómo hacerle llegar al comprador importador la mercadería que puede comprarle y siempre dentro del marco total de las leyes que exige el comercio internacional, con una ruta bancaria y aduanera correcta sin errores. El vendedor exportador, cuando se reúne en el país que visita con el comprador importador, debe tener en su poder una lista de precio en línea, comenzando por el precio fábrica, siguiendo por el precio ex-world en fábrica, a continuación por el FOB o FCA origen y finalmente por el CIF destino final. También debe conocer cuál es el precio DDP del embarque, del producto ya desaduanado, liberado y libre de todo gravamen dentro del régimen aduanero del país considerado destino final del embarque. Este global concepto de conocimientos mencionado, como mínimo, el vendedor exportador debe poseerlos, y también, en los mismos casos, los pertenecientes a la competencia comercial local e internacional que debe hacer frente en el tejido comercial que intente introducir sus marcas, productos. En esta época del siglo XXI, todo lo antedicho
se supera solamente cuando el vendedor exportador está preparado para desarrollar un emprendimiento de apertura y desarrollo de mercado comercial en el tejido comercial del país elegido. Si es una región la que ha elegido, recomiendo ingresar a los mercados que la componen de a uno por vez y tomarse el tiempo suficiente necesario. Cuando se quiere ingresar a la región compuesta por varios países en un solo acto comercial, seguramente la inversión fracasará. Son muchos bemoles de cada mercado que se deben atender y entre ellos nada es igual. Para cada mercado se debe confeccionar el traje a la medida, ya que los cuerpos humanos tampoco son iguales entre sí. Cuando se sale en busca de un nuevo mercado internacional o cuando se desea ampliar la geografía del mercado comercial que atiende el vendedor exportador, el vendedor proveedor, debe demostrar siempre su figura de verdadera empresa y su propietario de verdadero empresario. En definitiva, no importa el tamaño ni el patrimonio de la persona humana o jurídica, sino que se encuentre organizada apropiadamente como una y pensando siempre hacia el futuro. En estos casos, es el dueño de la empresa vendedora quien debe dar la cara en el nuevo mercado comercial que desea ingresar para obtener un buen resultado comercial y económico financiero a favor de su firma y persona, hablando con todas las cartas sobre la mesa con quien lo recibe en su calidad de comprador importador. Aconsejo no intentar jamás lograr alguna ventaja. Para ayudar a conseguir con éxito el propósito de la visita comercial, se debe ser siempre equitativo, no pedir ni dar ventajas. Si así se puede llegar a un acuerdo y existe el respeto y la consideración mutua, esa relación humana y comercial tendrá mucho futuro. Si estas condiciones no existen porque entre los participantes de la mesa comercial y de negocios quieren obtener ventajas a su favor, es mejor levantarse de la mesa, agradecer la atención que le brindaron y sacarse un grave problema de encima. El ventajero siempre anuncia tormentas que destruyen cualquier convenio comercial que se pueda obtener y desearle al mismo un buen futuro. Quienes deseen contactarse con mi persona por distintos comentarios, consulta y asesoramiento, les solicito respetuosamente dirigirse a la descripción de este video, donde encontrarán toda mi información de contacto. A quienes no vieron los primeros capítulos, los invito respetuosamente a que lo hagan accediendo al canal que posee R.R. Onaga en YouTube mediante el link que comparto con ustedes en la parte superior de la pantalla o visitando nuestro sitio web www.rronaga.com.ar. Asimismo, los invito a suscribirse y activar la campana de las notificaciones para recibir las nuevas actualizaciones de los nuevos videos que subiré periódicamente. Por la honorable atención y por el tiempo que me brindan para analizar el contenido de cada uno de mis capítulos referente al significado de la palabra macroeconomía, comercio internacional, de las bases del desarrollo de una nación, de un país y de su pueblo en su conjunto, y para lograr un importante intercambio comercio internacional con inmensa visión de futuro y para poner al país en vías del desarrollo. Muchísimas gracias.